noche llena de mucha música. La emoción, los nervios. Y pantaloneta, ¿eh? Hoy en día hablan casi... Lleva jugando a fútbol desde pequeño. Bueno, es momento de conocer ya. De ayuda, de compañerismo, de amor. Los medios de comunicación de Promecal han calado en la sociedad. Algo tan importante como es La Rioja. Como alcalde de Logroño, lo primero que quiero hacer es reconocer la magnífica organización de esta gala. Por lo que yo tengo. ¿Qué sería, señoras y señores, una charanga sin pueblo o un pueblo sin charanga? Estamos creciendo, estamos evolucionando. Servir y proteger. Muchas gracias. El cuidado y la protección de los monasterios de Suso y Yuso. Se sienten muy orgullosos de Arredillo. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Estamos de resaca de una maravillosa gala que vivimos anoche en Rioja Forum y cuyos protagonistas fueron los nominados, los premiados y ustedes, el público. Gracias por estar ahí y por acompañarnos en una noche tan especial para nosotros. Luego les invito a desvelar cuáles fueron los momentos más atractivos de una gala que estuvo llena de emoción, de música y también de muchísimas sorpresas. Pero de resaca también estamos a nivel nacional tras el acto de apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados, donde el rey Felipe VI en su discurso pidió honrar la Constitución y legar a los jóvenes una España sólida y unida. El de ayer fue para Felipe VI el tercer acto de apertura de las Cortes desde que fue proclamado rey. Francina Armengol, la presidenta del Congreso, clamó por el diálogo en un discurso que no aplaudieron ni el Partido Popular ni Vox. Ni rastro de los independentistas en este acto, al que sí asistieron Sumar y el PNV. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución. PSOE y Junts mantendrán en Ginebra su... Bueno, y Partido Socialista y Junts celebrarán su primera reunión con un verificador internacional. Lo harán este sábado 2 de diciembre en Ginebra, en Suiza. Ambas formaciones se resisten a dar el nombre del verificador, pero el presidente del Gobierno asegura que se va a conocer a esa persona que les va a acompañar en este proceso de diálogo. Los dos grupos inician la negociación en Suiza con una opacidad, podríamos decir, casi absoluta. Aunque finalmente será el segundo día del... Y aquí en La Rioja les tenemos que hablar de la compra de terrenos del centro del envase y el embalaje de Calahorra. Dicen que fue nula de pleno derecha según la auditoría encargada por el actual gobierno regional para comprobar cómo se había iniciado el proyecto. Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Economía, Belinda León, durante una comparecencia a petición de los socialistas para informar sobre la situación actual del centro. Lo voy a repetir. Todos los actos que se realizaron en relación con la adquisición de las parcelas a juicio de los servicios jurídicos de la ADER, de la Unidad de Control Interno de la ADER y de los propios auditores son actos nulos de pleno derecho. Así que yo aún me pregunta todavía cómo se encuentra la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase y el Embalaje, que han dejado absolutamente comprometida. La normativa estatal no permite vender directamente a una fundación, léaselo. Solo puede vender a otra administración pública o una entidad empresarial. Y ADER es entidad empresarial, pero no es fundación. Por lo tanto, se hizo la compra del suelo correctamente. Correctamente, léaselo.
Bueno, pues ya lo han visto, PP y PSOE no se ponen de acuerdo en este tema. Y ya saben también que a partir del próximo 1 de enero una nueva empresa se va a encargar de llevar el servicio de los comedores escolares en 61 colegios riojanos. Un contrato transitorio hasta el próximo 31 de marzo. Y es que el Gobierno va a sacar un nuevo pliego por valor de 6 millones de euros dividido en 5 lotes. En él se va a premiar la calidad y el precio porque para el consejero de Educación ahí ha estado uno de los grandes problemas del contrato actual con la empresa Serunion. Creo que es una mala ejecución de un mal contrato. Yo creo que ese es uno de los más graves errores de diseño del anterior pliego. Creo que se había ponderado en exceso la parte económica y al final eso creo que ha penalizado después en la ejecución del contrato. Y mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, una jornada para concienciar a la población sobre una enfermedad en la que todavía siguen existiendo muchos estigmas. En el último año se han detectado en La Rioja 13 casos, una cifra que, aunque parezca menor, ha hecho que desde la Consejería de Salud y el Comité Ciudadano Antisida recuerden que no hay que bajar la guardia, porque lo que puede subyacer detrás de estas cifras son más casos sin diagnosticar. Por eso, el mensaje es hacer más pruebas que se han podido hacer los alumnos de la Universidad de La Rioja en el propio campus esta mañana. Un estigma que a día de hoy siempre ha sido irracional, pero a día de hoy todavía es más irracional. Estas personas se les tengan que poner trabas a la hora de sus ejercicios de ciudadanía, pues yo qué sé, renovaciones del carnet de conducir. Te encuentras con situaciones auténticamente sorpresivas. Bueno, pues en unos instantes vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer precisamente con el presidente del Comité Ciudadano Antisida. Quédense con estos datos. A pesar de que el número de pacientes que desarrollan SIDA sigue creciendo, se estima que un 14% de las personas que han mantenido prácticas de riesgo desconocen que padecen la infección por VIH. Hablamos de ello, será tras una pequeña pausa de publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues son las 9:09 de la noche, seguimos aquí en directo en Punto de Encuentro y vamos a hablar de una celebración. Mañana es día 1 de diciembre ya, se celebra el Día Mundial contra el SIDA y es una jornada que sirve para reflexionar sobre los logros y el avance de esta enfermedad, pero también para concienciar sobre las dificultades que aún quedan por salvar. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Javier Pinilla, él es el presidente de la Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Bienvenido. Bueno, se estima de todos los infectados que hay en nuestro país, en España, un 14% de ellos desconoce que tienen la enfermedad. Estas personas son las que contagian a otras. ¿Cómo podemos parar esa cadena de contagios? Efectivamente, y has tocado un punto muy importante, porque esa es la bolsa de contagio. Entonces, ¿cómo podemos pararla? Muy sencillo. Toda persona que haya tenido prácticas de riesgo sexuales, que se hagan la prueba para conocer de esta forma la situación en relación a esta infección. Y la única forma es hacerse la prueba. Prácticas sexuales de riesgo, ¿qué es eso? Prácticas sexuales sin métodos barrera, sin preservativo. Esos son prácticas sexuales de riesgo. Entonces, todo aquel que haya realizado estas prácticas, hacerse la prueba. Prueba que, por otra parte, que luego hablaremos, es muy sencilla
totalmente anónima. Y así conseguiremos el primer objetivo del 95-95-95, es decir, 95% para el año 2025 de las personas infectadas que conozcan que están infectadas. Y luego ya los otros 95 más fáciles, el 95% de esas personas que reciban tratamiento, el tratamiento es universal, el 95% de las personas que reciban el tratamiento, carga viral indetectable, cosa esencial porque carga viral indetectable durante más de 6 meses equivale a no contagiar la infección, aun teniendo relaciones sexuales y poder tener una familia, etc. O sea, fijaros la importancia que tiene conseguir que esa bolsa de personas que desconocen su situación, pues lo hagan. ¿Qué datos tenemos aquí en La Rioja? Bueno, en La Rioja tenemos datos de que todos los años hay nuevos casos. Los datos a veces son muy fríos. Por ejemplo, a la pregunta, bueno, ¿cuántos nuevos casos de infección ha habido durante este último año? 13. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿El año pasado cuántos fueron? 15. ¿El anterior cuántos? 16. Más o menos, estadísticamente no hay grandes diferencias. Puede decir, ha bajado, ha subido. Lo importante es que sigue habiendo nuevos casos. ¿Y qué perfil son de esos nuevos casos? Pues, por supuesto, todos de transmisión sexual. La mayoría son varones porque es muy importante las relaciones de hombre con hombre. Sí que es cierto que al ser un colectivo más sensibilizado, pues probablemente se hacen más la prueba y se diagnostican más. De esos 13, 3 son casos de SIDA, es decir, ya en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y el 60% ya han venido en fases muy avanzadas. ¿Eso qué significa? Que es gente que desconocía su situación y que ya cuando llegan al circuito sanitario, por un lado, llegan avanzados, o sea, el no haber hecho la prueba perjudica su salud y además han estado contagiando durante este tiempo. Una de las asignaturas pendientes, por lo tanto, del Sistema Nacional de Salud es eso, ¿no? El diagnóstico precoz. ¿Por qué no se hace? Bueno, facilidades he de decir que las hay todas, quiero decir, probablemente porque no se llega a grupos de riesgo, no llega el mensaje, porque en cuanto a facilidades las tenemos todas, es decir, toda persona puede ir y a su médico de familia dentro de la red sanitaria y puede practicarse una determinación de anticuerpos, tal. Si no quiere ir porque quiere preservar más su intimidad, su anonimato, pues puede ir, por ejemplo, a nuestra asociación, que tenemos ahí un local en la Avenida Portugal, y hacerse de forma, por supuesto, totalmente anónima, con una simple torunta que se pasa por la encía, se mete en un frasquito y cual predictor en 20 minutos nos da si es positivo o si es negativo. Además reciben, bueno, pues una serie de normas y de concienciación de lo que es la enfermedad, de si hay que repetirlo, etcétera, etcétera. Es decir, que facilidades tiene, en las farmacias también pueden acudir y pueden hacerse un test. Es decir, que la población dispone de facilidades para hacerse un test para saber si es positivo o negativo. Luego ya los positivos evidentemente entran dentro del circuito sanitario y entonces facilidades todas. El problema es la concienciación. Y aquí hay un problema, que si quieres luego hablamos, la estigmatización. Enseguida hablamos de ello. Yo quería escuchar en este momento, ahora que está hablando de las pruebas, hemos hablado de los datos esta mañana, el viceconsejero de Salud, ¿no? José Antonio Teo, hablaba de ello y pedía o reclamaba esa importancia, ¿no?, de hacerse las pruebas, que como ha dicho usted es sencillísimo. Vamos a escucharle. Este año hablaba el Ministerio de un 7%, hasta hace un año o 2 años hablábamos del 14%, ¿no? Es un buen dato la estimación, pero yo creo que no hay que mandar mensajes triunfalistas y que nos relajemos. La única forma de estar seguros es sexo protegido y detectar la infección pronto, o sea, realizarse la prueba de detección de anticuerpos frente al VIH.
Bueno, una prueba que hemos dicho que es sencillísimo, que se puede hacer en nuestro centro de salud, pero que si queremos de forma anónima en la propia asociación, ¿no? Sí, sí, incluso en las farmacias, cogiendo el reactivo. También. Hablaba usted de estigmatización. ¿Esos son los grandes retos que hay, pues sí. futuros y, pues sí. y presentes? Pues sí, porque lo voy a intentar resumir. Desde el principio de la enfermedad, esta enfermedad siempre ha tenido ese estigma. Se empezó hablando, recuerdo en el año 87, que yo ya estaba en esta lucha, el año 87, bueno, pues se hablaba de grupos de riesgo. Eso fue un gran error de la ONU. Hablar de grupos de riesgo. Grupos de riesgo somos todos. Hay prácticas de riesgo. Entonces, al no haber grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo, esto se asoció, pues, esto es una cosa de drogadictos, homosexuales y haitianos, se decía por aquel entonces, porque en Haití había mucho. Y luego se vio que no, esto es una enfermedad venérea, punto. De transmisión sexual, punto. Hemos conseguido que así sea, porque la transmisión madre a hijo, que es otra posibilidad, pues en nuestro medio es cero. ¿Y por qué es cero? Porque a toda mujer embarazada se le detectan los anticuerpos y si es positiva se le pone el protocolo y la probabilidad de infección es cero. Eso no hemos conseguido. Llegar al cero la transmisión materno-filial. Lo de compartir jeringuillas prácticamente es despreciable en este momento, ¿no? Y se ha quedado como lo que es una enfermedad venérea y de transmisión sexual. ¿Qué se puede hacer o desde la asociación qué se hace para ir en contra de estos estigmas? Bueno, pues tenemos varios programas, programas de información, primero de concienciación de la sociedad, y tenemos programas de acompañamiento, programas de detección precoz, y sobre esto de la estigmatización yo haría un llamamiento a la sociedad, porque toda estigmatización es injusta, pero esta, si cabe, es injusta e irracional. También las demás estigmatizaciones son irracionales, pero esta más aún si cabe. Y no nos podemos imaginar, hay que normalizar lo que es normal. Esto es una enfermedad infecciosa vírica, que no es contagiosa, sino contagiante. Uy, ¿cuál es esa la diferencia? Una enfermedad contagiosa es la tuberculosis, es la gripe, es el ébola, es decir, una enfermedad que estando en contacto, por transmisión aérea o por contacto, se puede transmitir, pero este no es el caso del SIDA. El caso del VIH, perdón. Para transmitir el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, hay que realizar unas prácticas muy sabidas, y son unas prácticas sexuales. Luego, eso de que el compañero me he enterado que es VIH, y la prueba de que es una estigmatización injusta y que todo lo que está oculto es malo porque no se visualiza y no se llega a las pruebas, es que cuando se habla de esto, pues ¿por qué no podemos recoger el testimonio de pacientes afectados? Tienen que salir, todo el mundo rechaza, nadie puede salir y decir, bueno, pues sí, vamos a hablar de mi experiencia en cuanto a la infección de VIH. Porque es algo que sigue estando oculto, sigue estando estigmatizado por la sociedad. Tenemos que seguir luchando en derechos que uno se sorprendería. Derechos, por ejemplo, a la hora a veces, de renovar el carnet de conducir. Eso ya es discriminación, sí, ¿no? Sí. A veces se llega por desconocimiento, por tabúes, a discriminación, como muy bien dices. ¿Y por qué? ¿Por qué uno no se puede hacer el carnet de conducir? Porque es atávico, porque esto viene desde los años, desde los años 80, desde una moral, desde que la infección por VIH se asocia a una determinada grupo, a una determinada idea de castigo, y eso subyace todavía en la sociedad y no hemos conseguido. Por eso digo de que hay que luchar mucho en este campo, que es el cuarto 95, que es la calidad de vida. Mañana el lema es envejecimiento y calidad de vida. Que no son pacientes, la gente infectada por VIH
tiene que tener un envejecimiento digno y una buena calidad de vida, es decir, una buena cobertura sanitaria, pero también retirada de todo este tipo de estigmatización. Me sorprende eso que ha dicho, que hayamos llegado hasta ese punto. Sorprende, pues sí, pero bueno, sí, está ahí, ¿no? Organizamos en octubre, hay una clínica legal, se llama, que depende de una cátedra de Derecho de la Universidad Complutense, que lo lleva Miguel Ángel Ramiro, y vino aquí a darnos sobre la defensa de los derechos de los afectados por el VIH, defensa de sus derechos como ciudadanos, ¿no? Y nos sorprendió a todos cómo se vulneran estos derechos, porque evidentemente no están recogidas esas restricciones en la ley porque no tienen sentido. Claro. No es una enfermedad, claro. O sea, él comentaba, piscinas en Salamanca, no se puede con heridas, con ni VIH. Por favor. La probabilidad de transmisión del VIH en una piscina es la misma probabilidad de transmisión del embarazo. A ver, ha puesto un ejemplo muy bueno. Sí. Es que es así, es que hay que decir estos símiles para ver si se llega a la población y llegamos ya de una vez a normalizar lo que es normal y a ver la realidad como es. Enfermedad vírica que se transmite por unas vías muy conocidas y que debemos de prevenir para erradicar, y sabemos cómo prevenir, por métodos barrera. Y si el que esté infectado, que se haga la prueba, inmediatamente se pone en tratamiento y normalizar su vida, y fuera el estigma. Hablaba usted de calidad de vida, que es el lema de un envejecimiento pues normal. Eso es. En la medida que cabe y que se pueda. ¿Cuáles son los avances científicos, el tratamiento de la enfermedad en los últimos años y cómo es la calidad de vida de estas personas? Muy bien, muy buena pregunta. Los avances científicos enormes. Los que hemos estado en esta lucha, yo desde mi época de formación en medicina interna, pues tuve contacto con estos pacientes, estoy hablando de finales de los 80, allí el paciente que estaba infectado evolucionaba rápidamente a SIDA y su expectativa de vida, estamos hablando 9 meses, un año, año y medio. Desde el año 98 esto ha cambiado. Entonces empezar el boom de los grandes, de la triple terapia, donde se ataca al virus, voy a resumir, en 3 puntos de su ciclo biológico. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que haya carga viral indetectable. Que el virus no esté en sangre y encima que no se pueda transmitir. Entonces me diréis, bueno, entonces está curado, ¿no? No, porque hay unos santuarios, que se llaman santuarios, donde el virus anida, que son las células madre del sistema sanguíneo. Por eso a los trasplantes de médula ósea, porque tienen leucemia, se han dado casos muy puntuales, que se ven para posteriores investigaciones, en los cuales son los únicos casos que se ha erradicado el virus. Vale. ¿Y cuál es la vida actualmente? Pues la vida actualmente de un paciente infectado por el VIH es una persona que tiene que tomar diariamente una pastilla y que efectivamente es un enfermo crónico y puede tener sus efectos secundarios controlados médicamente. Pero es cierto, puede tener sus efectos secundarios. Por eso es un paciente crónico, bueno, como puede ser un diabético, como puede ser un hipertenso, seriamente, que tiene que tomar su pastilla y que puede tener sus complicaciones de órganos, en este caso sus efectos secundarios de alguno de los fármacos, pero que por eso debe de asistir a sus controles médicos. Pero el resto de su calidad de vida es la misma que un paciente hipertenso o diabético de su edad. Eso sí, es cierto que también la edad cardiovascular es mayor que la edad cronológica. Me explico. Sí, es decir, gente con 50, 55 años, probablemente su sistema cardiovascular, infectado me refiero, pues igual es de 10 años más viejo, pero bueno, por eso digo que el sistema sanitario ya también está y debe de estar preparado para el facilitar a estos enfermos. Estamos hablando de un envejecimiento y una buena calidad de vida. Y que sean el centro también del sistema, pero esto como en otras enfermedades crónicas, tampoco
Bueno, pues Javier Pinilla, lo tenemos que dejar aquí, pero quiero recordar, ¿no?, que mañana en el Espolón van a tener todo tipo de información y que van a estar ustedes, ¿de qué hora a qué hora van a estar? Bueno, vamos a hacer el manifiesto a las 12 del mediodía, un poco con este lema, ¿verdad? Se leerá allí el manifiesto y posteriormente, pues bueno, atenderemos allí a los medios y yo igual me tendré que desplazar para también atender a compañeros, porque bueno, pues es el día que hay que hablar de ello, ese es el día, pero está muy bien porque somos los primeros, nos hemos anticipado y siempre está bueno, siempre es bueno esto, siempre es bueno. Pues Javier Pinilla, un placer, habla usted de forma muy didáctica, le hemos entendido perfectamente y encantado de tenerle aquí, así que hasta pues cualquier muchas otro día. gracias y el placer ha sido mío. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos aquí en Punto de Encuentro con la tertulia. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Empiezo por Dani García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Nieto, ¿qué tal? Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bien. Me perdí la gala tan estupenda de anoche, pero... Aquí tengo a las que no estuvieron en la gala, ¿verdad? Y Silvia, que sí que estuvo en la gala. Las dos que estuvimos en la gala. Yo soy la que no me pierdo nada. Luego se lo contamos todo, os lo contamos todo y lo vais a poder ver. Bueno, vamos a hablar del acto que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados, el acto de apertura de la legislatura, donde el rey Felipe VI en su discurso pidió honrar la Constitución y llegar a los jóvenes y legar a los jóvenes una España sólida y unida. El de ayer fue para Felipe VI el tercer acto de apertura de las Cortes desde que fue proclamado rey, y también tenemos que hablar de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que clamó por el diálogo en un discurso que no aplaudieron ni el Partido Popular ni Vox. No hubo rastro de los independentistas en este acto, al que sí asistieron Sumar y el PNV. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución. Bueno, ¿qué os pareció un poco el discurso, ese mensaje del rey de buscar la unidad? Yo creo que también era un poco esperable, ¿no? Después de... Hombre, se avecina una legislatura bastante bronca y no hay más que ver la actitud tanto de Vox como del Partido Popular, que no aplaudieron al discurso de la presidenta. Pero claro, el rey tiene que tener ese papel, que al final es el de unión, el de respeto, que es lo que tienen que tener, que muchos de los diputados no tienen, y senadores. Entonces yo creo que se pueden hablar las cosas sin tener que levantar la voz, como hacen la mayoría de ellos, y tampoco llegar al insulto. Entonces, nos espera una legislatura que yo creo que va a ser uno de los temas del programa. Hicieron además una comparación entre el 20 y el 23, ¿no? En el que se veía que en aquellos años, en el 20, aplaudieron todos y en este sí que ha habido... En este caso, yo antes de entrar en la parte menos buena, quizás estaría bien que nos recreáramos en la primera parte. El rey hizo un discurso excelente y además hablando de algo que parece que a la mayoría de los políticos se les ha olvidado, y es la juventud, ¿vale? Ahora mismo, en apenas ningún programa electoral hay políticas de juventud, no hay debate, parece que, como son pocos votos, no importan, y creo que está muy bien que se pongan en el centro del debate. No son el futuro, son el presente. Hoy tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, los jóvenes no pueden emanciparse, hay un montón de problemas. Vamos a dejarnos de chorradas de aplaudir o no aplaudir y vamos a centrarnos en resolver los problemas de los ciudadanos, que es a lo que se deberían dedicar los diputados. Yo coincido contigo, Juan, en que el rey, bueno, con Silvia también, ¿no? Que el rey
hizo el discurso esperado, de alguna manera, porque el rey tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Que es en esa posición de neutralidad, de moderación, de tratar de acercar posturas dentro de la medida de lo posible y dentro de las limitaciones que también tiene como jefe del Estado. Pero sí que creo que hizo un discurso oportuno, correcto, de cohesión dentro de lo que estamos viviendo ahora mismo. Y yo, más allá de entrar en si los programas electorales, por ejemplo, de lo que te referías, que hablaba de juventud, el rey en su discurso, yo creo que en los programas electorales sí que se habla de políticas de juventud, ¿no? Yo creo que todos los partidos, de una manera u otra, hablan de políticas de juventud. El problema está en que todo lo que ha acompañado este periodo, desde las elecciones hasta la apertura de esta legislatura, no es hablar ni de juventud, ni tampoco de pensiones, ni de nada de eso, más allá de las negociaciones que han prescindido de todo eso y se han centrado en negociar sobre cuestiones que nada tienen que ver con eso, que es el interés general, sino que ha tenido que ver con la amnistía, con los maleteros, etcétera. Bueno, seguís diciendo que es lo normal, pero no es lo normal que el rey ponga encima de la mesa temas de agenda, ¿vale? No es directamente, sí, el papel de neutralidad, por supuesto, pero el hecho de que el rey señale temas de agenda creo que también forma parte de su papel, haciéndolo de manera elegante y discreta como lo ha hecho en este caso. Y luego sí, claramente, el trabajo de los políticos no es elevar el tono y crispar, y bueno, un mínimo de educación. La educación es presencia, es decir, eres diputado, te pagan por representar a los ciudadanos, tienes que ir, ¿vale? Tienes que ir, te guste más o menos. A mí hay cosas, bueno, supongo que a María también hay cosas de su trabajo que nos gustan más o menos, pero tenemos que ir a donde tenemos que ir. Así que es impresentable que los diputados se permitan el lujo de yo aquí no voy porque este señor me cae mejor o peor, y luego una vez que vas, ese mínimo de cortesía y de normas de urbanidad básicas. Sí, ¿no? Silvia. Sí, no, de educación, porque al final, jolín, si estamos viendo los nombramientos que está viendo por parte de la oposición, vemos un poco cuál va a ser el panorama. Entonces, bueno, no van a ir a un discurso contenido, sino que van a ir a un discurso de exaltación. Y ya más, bueno, el tema de la amnistía, cuando lo presentaron la enmienda en Europa, se la han echado para atrás y al final les han dicho también que era una de sus apuestas por parte del Partido Popular, que era un tema de Estado, no era un tema europeo. Pero bueno, al final aquí sacan punta a todo. Y luego también hay que citar la reunión que hay el sábado, que es lo que todo el mundo está esperando, la reunión en Suiza. Pero además es un instrumento. A mí lo que me sorprende es que por parte de algunos políticos digan que quién va a ser el negociador internacional, cuando eso no se había comentado. Y es una de las partes del acuerdo que firmó el PSOE con Junts, que tenía que haber un mediador internacional, precisamente porque no va a haber puntos de encuentro. Y al final tiene que haber un seguimiento de todas las negociaciones, porque unos apuestan por el referéndum, por parte de Junts, y por parte del Partido Socialista por reformar el Estatuto, con lo cual va a haber unos puntos de confrontación, que tiene que haber una figura que sea neutral para poder llegar a un acuerdo. Bueno, ya lo han dicho los dos, ¿no? Tanto PSOE como Junts, que son totalmente opuestos. Van a celebrar, como dices Silvia, esa primera reunión con un verificador internacional. Lo van a hacer este sábado 2 de diciembre en Ginebra, en Suiza. Ambas formaciones se resisten a dar el nombre de ese verificador. Y yo creo que es que además lo que habían dicho es que tenían que ser lo más discretas posibles, ¿no? Y que después ya se vería el acuerdo, ¿no? El gobierno asegura, sin embargo, que sí se va a conocer el nombre de esa persona que les va a acompañar en este proceso de diálogo, y los dos grupos sí que podemos decir que inician esa negociación con una opacidad, ¿no? Absoluta. Podría decir, ¿no? Porque no se sabe nada. Yo, ni se en este sabe caso, a eso de discreción le llamaría opacidad y falta de transparencia. Sabemos que se van a reunir, pero no deja de ser curioso. Yo creo que no podemos hablar de que los nombramientos de la oposición se vinculan con la exaltación o son más radicales, menos radicales. A mí lo que me parece, en cualquier lugar, absolutamente increíble es que un Estado democrático como España, un Estado miembro de la Unión Europea, se vayan a negociar y hablar de las cuestiones de política nacional en Ginebra. Es que al final, ¿qué hay más radical que eso? Hay más cosas más radicales, pero no creo que nada de lo que haya, ningún nombramiento, por supuesto, de portavoces adjuntos que esté nombrando la oposición,
Nada de eso creo que es asemejable a lo que estamos viviendo con estas negociaciones. Por supuesto por la opacidad, por supuesto por el lugar. Y entiendo que esto no es ni progresismo, ni es transparencia, ni es nada, absolutamente nada de lo que se está haciendo gala desde el gobierno, que se dice a sí mismo progresista. Por lo tanto, bueno, yo creo que al final esto es verdaderamente el reflejo de la legislatura que vamos a vivir, más allá de los nombramientos y de los tonos que estemos viendo en el Congreso, que por supuesto siempre tiene que primar la educación y el respeto, pero yo creo que esto es muy grave. A ver, quien con niños se acuesta mojado se levanta. Si tienes que negociar con Junts, pues no te puede pasar nada bueno. Son un partido que ha estado subido al monte y al margen del Estado, saltándose las leyes. Así que, efectivamente, esto no es bueno. Pero aquí nos tenemos que... En política lo importante es entre lo peor y lo menos un poco peor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo mejor para el avance de este país? Que haya una parte de Cataluña que no negocie, que no siente, que no haya presupuestos, que no haya nada. Bueno, esta es la opción que hemos vivido, pero parece que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, habrá que probar. En este sentido, claro que me gustan las conversaciones transparentes, pero repito, es que estamos en un terreno difícil de explorar. Pero si a alguien que insulta se le asciende, esto no va bien. Esto es así de sencillo, así de claro. ¿Eso lo dices por Puigdemont? Por Puigdemont nadie le ha ascendido, ya está ascendido él solo. Bueno, se le ha dado un protagonismo que no le dieron las urnas. ¿Cómo que Eso no? es un ascenso. Perdona, ¿cómo que no se lo dieron las urnas? Se las dieron. No, ¿Quién se lo ha dado las dio? se lo ha dado el PSOE porque él ha elegido a Puigdemont. Las urnas... Lo ha elegido voluntariamente. Oye, perdona. Primero, las urnas le han dado los votos, no se las he dado yo. Bueno. Y hablando de transparencia, también ha habido conversaciones entre el otro partido aspirante a gobernar y Junts, y tampoco han sido transparentes. El que no ha sido transparente, si no ha llegado a ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo que transparentar, si no ha llegado a ningún acuerdo. No, pero tampoco han sido transparentes las conversaciones. Es que tú estás diciendo que tienen que ser transparentes las conversaciones. Sí. Yo no lo he dicho, ¿eh? Sí, lo he dicho yo, por supuesto, y lo mantengo. Vale. Pero no entonces, ¿por qué no has pedido transparencia para las del otro partido? Sí, pero no sé qué es lo que hay que transparentar. Si no ha habido ningún acuerdo del Partido de nada. Popular estamos hablando, ¿no? Claro, sí. El Partido Popular dice que no ha hablado, pero que sí ha hablado. Que le han ofrecido ser presidente, pero que no ha querido ser presidente. Eso no se puede hacer sin negociar. Bueno, ahora Junts ha dicho que va a apoyar al Partido Popular si las cosas no le va bien con el PSOE y no le aprueba los presupuestos. Pero el Partido Popular ha dicho que no va a negociar con ellos ahora. Claro, entonces aquí es un poco... Vamos a... Enseguida nos metemos en debate, vamos a ver lo que ha pasado hoy, lo que ha defendido hoy el presidente del Gobierno. Vamos a verlo. Pedro Sánchez ha defendido la ley de amnistía como un paso coherente para lograr la plena convivencia. Aunque algunos estén en contra, considera el presidente que es un avance muy positivo. Pero el líder de la oposición no ha tardado en responderle y critica sus negociaciones con Junts bajo la figura del verificador internacional. ¿Nos pretenden gobernar desde el extranjero a todos los españoles? El gobierno está con ocultación, el gobierno está con vergüenza. Pues bien, un sector de la justicia también es crítica con las políticas del gobierno. Vendrá otro político que ahora te indultaba, hasta ahora te estaban indultando, ahora ya va a ser mejor. Te van a amnistiar y van a decir además que el delito ha desaparecido. Aunque los socios de Pedro Sánchez van más allá y responden a las protestas de los jueces ante el lawfare y la ley de amnistía. Un sector del Poder Judicial pues ha decidido hacer política. Si ha decidido hacer política, pues hombre, entenderá que no está por encima de los demás actores que hacen política y deberá ser criticado cuando corresponda que no esté ejerciendo su función jurisdiccional. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha reunido en Bruselas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, entre otros, y en la agenda estaba a explicar a la Comisión Europea la posición del gobierno español sobre la ley de amnistía. Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Un texto jurídico que ha creado gran revuelo en España y que, según el ministro de Justicia, Europa no ve como una amenaza. Pues yo me quedo también un poco así, porque unos hablan de preocupación, otros no. Acabamos de escuchar a Bolaños que defiende que la ley es impecable. La verdad es que yo no sé si al ciudadano de a pie nos queda muy claro
Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una cuestión importante, es que evidentemente cuando hablamos de derecho constitucional o cuando hablamos de cosas complejas, son temas muy complejos, donde además no son matemáticas. Cualquier ciencia jurídica está claro que está sometido a opinión, ¿vale? Y son temas, entonces precisamente por eso conviene que esos temas los traten los expertos y donde los tienen que tratar. Una cosa que no es cierta de lo que ha dicho el señor Félix Bolaños es que en Europa sí están muy preocupados, porque desde hace 5 años el Consejo General del Poder Judicial en España no se renueva, ¿vale? Y eso lo ha venido diciendo Europa desde hace muchos años. Entonces, antes de que se nos rompa España, hay cosas que podemos arreglar, que están claras, que tienen unas reglas, que tienen unas normas. Arreglémoslas. O sea, es impresentable que un partido diga que no lo va a resolver, que se niega a resolverlo. Pero tendría que haber, a lo que te estás refiriendo tú, el tema del Poder Judicial, lo que no entiendo es que hayamos llegado a esta situación, cuando no se han establecido los mecanismos oportunos, porque si una persona se niega a renovar el Poder Judicial, ¿qué pasa? ¿Que le vamos a dejar otros 5 años? Tiene que haber unos instrumentos para poder hacer ese cambio. Es que no podemos estar así y luego nos quejamos de otras cosas también, ¿eh? Yo es que creo que Europa lleva preocupada por el sistema judicial español más de 5 años. De hecho, Europa lleva diciéndonos que hay que cambiar el sistema de elección de los jueces, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, durante décadas. Por lo tanto, ahora, sí, yo estoy de acuerdo con que es una vergüenza que no se renueve. También me parece una vergüenza que sean los políticos los que elijan a los jueces. Las dos cosas me parecen una vergüenza y las dos cosas son las que insiste Europa y la Unión Europea que tenemos que cambiar. Por lo tanto, añado una coma a lo que dices sin quitársela. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero digamos todo, Europa está preocupada también por el sistema de elección de los jueces, por ambas cosas. Pero si hay un sistema. Y Europa, por ejemplo, no tengo ninguna duda de que también estará preocupada, aunque por supuesto no va a salir Bolaños a decirlo, por lo que ha pasado hoy, que el Supremo diga que el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, en fin, pues que como que no. Entonces, eso también preocupa a Europa. También preocupa a Europa la ley de amnistía. También lo preocupa. Lo dijo Borrell, que fue ministro de Sánchez. Lo dijo el propio comisario de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, hoy han tenido una reunión sobre diversas cuestiones. ¿Habrá manifestado la Unión Europea preocupación sobre esa falta de renovación? No digo que no, seguro que sí. Pero sobre todo lo demás también, sobre todo el resto del panorama del Poder Judicial, seguro que también. Seguro que a Europa le preocupa lo que hemos escuchado por parte de este magistrado que ha salido en estas declaraciones. Seguro que a Europa también le preocupan todos los comunicados y notas informativas que han salido desde los diversos ámbitos del Poder Judicial. Magistratura, muchos tribunales superiores de justicia autonómicos. Entiendo que eso le preocupa a Europa y debe preocuparnos a todos, incluido al PSOE. Y yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, pero el Pedro Sánchez de hace 4 meses. El problema es que el Pedro Sánchez de ahora no está de acuerdo con lo que él mismo decía hace 4 meses. Y él es el que tiene que explicar con cierto fundamento ese cambio de postura. Si la explicación radica en lo que dijo Óscar Puente, que fue muy sincero, por cierto, diciendo que, bueno, lo comparó con un embarazo, ¿no? Además, no deseado. Dijo que si no hubieran necesitado los votos de Junts, que no hubieran aprobado la amnistía. Por lo tanto, pues, es blanco y en botella, ¿no? Es por necesidad para mantenerse en el poder, no por necesidad para la convivencia. Juan. Es obvio que es por necesidad, pero a partir de ahí, repito, tenemos que desatascar la situación. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a avanzar nosotros, vamos a hablar de cosas de La Rioja brevemente también para pasar por encima. Novedades sobre ese centro del envase. Hoy la compra de terrenos del centro del envase y el embalaje de Calahorra han dicho que fue nula de pleno derecho, que se desprende así de una auditoría encargada por el actual gobierno regional para comprobar pues, cómo se había iniciado este proyecto. Lo aseguraba hoy la consejera de Economía, Belinda León, durante una comparecencia a petición de los socialistas para informar sobre esa situación actual del centro. Vamos a escucharla. Lo voy a repetir. Todos los actos que se realizaron en relación con la adquisición de las parcelas a juicio de los servicios jurídicos de la ADER, de la Unidad de Control Interno de la ADER y de los propios auditores son actos nulos de pleno derecho. Así que yo aún me pregunta todavía cómo se encuentra la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase y el Embalaje, que han dejado absolutamente comprometida. La normativa estatal no permite vender directamente a una fundación, léaselo,
solo puede vender a otra administración pública o una entidad empresarial. Y ADER es entidad empresarial, pero no es fundación. Por lo tanto, se hizo la compra del suelo correctamente. Correctamente. Léaselo. Pues aquí tampoco me queda claro. Juan. Yo aquí no me ha quedado nada claro. No entiendo que se comete ese tipo de error. Cuando esto, hace un año creo que lo presentó con Sandro por estas fechas, me parece, que lo vendió a bombo y platillo, y que hay un problema a la hora de empezar a construir con los terrenos. ¿Pero qué pasa? ¿Que no nos miramos aquí los pliegos? A ver, una de las... efectivamente, aquí al final pues parece que tendrá que entrar en algún tribunal. Cuando se empiezan a crear fundaciones para hacer proyectos públicos, pues normalmente se hace para aligerar la carga burocrática. Esto es lo que te explica cualquier creador de fundaciones para proyectos públicos. Si te quitas carga burocrática, desaparecen controles. Y a veces, bueno, a veces no. Tenemos un histórico bastante amplio de que estas fundaciones muchas veces pues acaban en descontrol. La parte buena es que parece que el proyecto sigue adelante. Va a ser con más dificultades de lo esperado, pero bueno. Entiendo yo que ahora se retrasará la puesta en marcha, porque creo que decían en 2025, si ahora hay un problema con los terrenos, hasta que me imagino que se tendrá que modificar también el proyecto, ¿o lo mantendrán? Doctores de la Iglesia, o sea, los buenos funcionarios y los buenos expertos en derecho administrativo intentarán buscar la solución, imagino. O sea, quiero decir, porque también lo que está diciendo el PP de que la gente de la ADER lo ha hecho mal, pero lo ha hecho mal a sabiendas. Esto es un poco, no sé, o sea, quiero decir, no he leído más a fondo las declaraciones y los informes, pero si la consejera dice, la ADER dijo que estaba mal y aún así se hizo, pues no lo entiendo muy bien, o sea, seguro que no entiendo. Yo, sin conocer los detalles completamente, pero evidentemente cuando se menciona que hay informes contrarios, al final el destino generalmente suele ser que algún tribunal o alguna voz autorizada en derecho administrativo será quien tenga que determinar el camino a seguir, ¿no? Lo que no tengo ninguna duda es que lo que parece ser es que hay un consenso en que eso es algo estratégico, algo que tiene que seguir adelante y que por lo tanto el interés de todos será en que sea así, ¿no? Bueno, pues vamos con la gala que celebrábamos ayer en esta casa, la gala anual de los premios Promecal, 15 nominados, 5 premiados, aunque todos ellos fueron ganadores y se lo merecían con creces. La noche transcurrió así, vean. Una noche llena de mucha música, de diversión también y de emociones muy fuertes. Fuertes como este momento. Este. O este otro. La gala Promecal fue una fiesta en toda regla. Para celebrar lo que este grupo ha conseguido en apenas 3 años en La Rioja. Yo tengo una cosa muy clara. Hemos recorrido los pueblos, las casas y las vidas de muchos. Nos hemos acercado hasta las empresas más potentes y tendemos la mano al pequeño productor que inicia su negocio. Analizamos lo que se discute aquí para acercárselo a sus hogares. En definitiva, les informamos, les entretenemos y les acompañamos. Y no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero podemos decirlo, somos la televisión más vista. No tengo que descubrirles el salto de calidad que ha dado la televisión regional. Ha elaborado una programación homogénea en la que todo el mundo tiene cabida. Y ayer, junto a todos ustedes, los verdaderos protagonistas, pudimos celebrarlo. Por dentro el calor de un incendio, porque aún nos queda lo que... El orgullo que para mí es recoger este prestigioso premio. Me siento muy honrado y feliz por el hecho de que hayáis pensado en mí para hacerme entrega de este galardón. Un grupo de personas que he tenido la suerte, insisto, de dirigir, han dejado a un lado los egos individuales para poner su talento al servicio del colectivo. Y creo que es importante que sigamos siendo cívicos y civilizados. Servir y proteger.
Muchas gracias. Llega este premio en un año en el que la Fundación está celebrando su 25 aniversario. Son 25 años trabajando para cumplir aquellos objetivos para los que fue creada, el cuidado y la protección de los monasterios de Suso y Yuso. El premio se lo dedicamos a toda la plantilla de Río Verde, que son los que se lo han merecido. Muchas gracias. Arnedillo es un municipio que ha crecido, como decía antes, ha crecido del turismo desde el año 1880, donde nuestro balneario, que abría 3 meses, fue creándose y fue haciendo de un pueblo poco a poco turístico. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, enhorabuena, de verdad, enhorabuena, cada año superáis, esta es la tercera gala y como tenemos muy poco tiempo, a mí sí que me gustaría destacar, evidentemente los 15 nominados todos se merecían el premio, pero creo que ha sido muy acertado finalmente quien se lo ha llevado. Destacar Río Verde, por supuesto, una empresa internacional, el Guardia Civil, que es que además hace un año, creo que hizo ayer un año cuando le pasó el accidente, me parece, porque en la anterior gala me lo contó un compañero suyo que justo venían de Santander, y voy a dejar para el final al que para mí es el mejor. Tenemos Fundación San Millán, sí, la Fundación San Millán y Arnedillo, evidentemente, son muy reconocidos todos los hitos que han creado, pero sí que quería terminar con Luis de la Fuente, una persona que conocí hace 2 años en la gala, pero es que os voy a contar una cosa muy rápida. Yo le conocí a Luis de la Fuente, yo iba a San Mamés, yo soy de Bilbao, le conocí cuando tenía 10 años porque vivía al lado de donde vivía mi abuela. Y cuando se lo conté hace 2 años, me dice, no me lo puedo creer. Dice, pues no me acuerdo. Digo, hombre, yo con 10 años con uniforme, evidentemente no, y tú como jugador del Atleti tampoco. Pues hemos creado una amistad súper bonita a raíz de eso. ¿A raíz de la gala? ¿Del año pasado? Sí. De hace 2 años. ¿Qué cosas? Sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, no tenemos mucho, nada, 10 segundos. Simplemente dar la enhorabuena por el exitazo de la organización y, por supuesto, pues también coincido en el acierto de los... Enhorabuena, ¿no?, a los premiados, Juan. Sí. Y a ti por la elección del vestido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues señores, nos vamos, nos despedimos aquí, les dejamos ya con Qué Vida y con nuestro compañero Carlos. Pásenlo bien, adiós, buenas noches.